Muy buenos días, queridos estudiantes de la Institución Educativa 5149 San Juan Bautista. Les habla su profesor Manuel Cucho Venegas del área de Ciencias Sociales. Y en esta semana 31 del tercer trimestre y empezando ya el mes 11 y cerca ya terminar el presente año lectivo, la sesión a desarrollar se va a denominar vulnerabilidad y desastres naturales. Esta sesión está dirigida a todos los estudiantes del primer año de secundaria de las secciones A, B, C y D. Bien, estimados estudiantes, esperando que se encuentren muy bien de salud al lado de sus familiares y, una vez más, recordándoles a que continúen cuidándose para evitar contagiarse del COVID-19. Bien, queridos estudiantes, vamos a empezar la sesión de hoy. Para esta sesión vamos a desarrollar la siguiente competencia. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. La capacidad comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales. Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente. Y genera acciones para conservar el ambiente local y global. El propósito de esta sesión: reconocemos que somos un país con alta vulnerabilidad ante la ocurrencia de un fenómeno natural, sismo, huaico, deslizamientos, heladas, entre otros, y reflexionamos sobre la importancia de estar preparados ante un evento sísmico. Bien, chicos, empezamos. Pero antes de ver sobre los fenómenos naturales y la vulnerabilidad, tenemos que ver algunos conceptos y definiciones para entender de lo que vamos a tratar. ¿Qué son los fenómenos naturales? Son eventos provocados, dice, por la misma naturaleza y no por la acción humana, entre las cuales se pueden encontrarnos los sismos, las erupciones volcánicas, los huaicos, los deslizamientos, las heladas, entre otros. ¿Qué es un desastre? Dice que es la gran cantidad de muertes y pérdidas materiales, económicas y ambientales producidos por un fenómeno natural o humano. Así como se ve acá en la imagen de la derecha, ¿no? Ante, ¿no?, una inundación, las pérdidas se ven, ¿no?, que gracias a Dios que son humanas, sino que son materiales, ¿no? De repente se malogró su refrigeradora, sus muebles, etc. Entonces, eso es un desastre, ¿no?, para la población. La vulnerabilidad dice que es el grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro de origen natural o humana, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad dice que es la exposición o es la debilidad de un elemento, ¿no? Que, digamos, puede generar un riesgo ante un peligro, ¿no?, de la existencia de un fenómeno natural humano. Como en el ejemplo acá de la imagen, ¿no? Acá se ve que esta edificación es vulnerable, ¿no?, ante la ocurrencia de un evento sísmico. Imagínense, ¿no?, de 8 grados. Esa casa se va a caer, ¿no? Y el riesgo dice que es la combinación de la probabilidad que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. O sea, es el riesgo que es la pregunta, ¿no? ¿Qué sucedería, no, si se produce, ¿no?, un terremoto de más de 8 grados, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, ¿no? O sea, diríamos, ¿qué sucedería con esta casita? Se caería, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es vulnerable, ¿no?, de acuerdo a la construcción de que está hecho y también al lugar o la ubicación donde se ha hecho esa construcción. ¿De acuerdo? Entonces, esos conceptos y definiciones hay que tenerlos bien claros para entender lo que es la vulnerabilidad y los desastres. Ahora, sabemos, chicos, que nuestro país es un país vulnerable. ¿Por qué? Debido, dice, a su ubicación geográfica, porque nuestro país es altamente vulnerable, ¿no? Porque nos encontramos en el llamado cinturón de fuego, ¿no?, que es una zona altamente sísmica. Por eso la ocurrencia permanente de sismos
terremotos. ¿De acuerdo, chicos? Por eso el Perú es un país altamente vulnerable. Los fenómenos naturales, dice, más frecuentes en nuestros territorios son, uno, los sismos, ¿no? El último que hemos tenido ha sido en Pisco, el 2007, el fenómeno del Niño, los huaicos, las inundaciones y las heladas. Entonces, de esa manera estoy poniendo, digamos, los fenómenos naturales más recurrentes que se dan en nuestro territorio, ¿no? Acá vemos la imagen, ¿no? De una helada, ¿no? Y mayormente las heladas se van a producir en las zonas altoandinas, ¿no? De nuestro territorio, ¿no? Y que genera, digamos, un daño, ¿no? Tanto, digamos, a las personas como, en este caso, también a los animales que estas personas crían, ¿no? Entre los fenómenos inducidos, dice, o provocados por el hombre, tenemos a las siguientes, ¿no? La tala y quema de bosques, la contaminación ambiental, la destrucción de áreas naturales y los incendios urbanos. Acá vemos, chicos, ¿no? Una imagen de un incendio, ¿no? La quema de bosques, ¿no? Que ha sido realizado por el mismo ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que nuestro país es un país vulnerable, ¿no? Ante la ocurrencia de fenómenos naturales o inducidos por el ser humano. Pero esto es de manera general. Ahora, ¿cuáles son los principales peligros de origen natural o por acción humana? ¿De acuerdo? Pero eso está en relación a nuestra localidad o lugar donde vivimos, porque nosotros somos una población que vivimos en la zona costa, ¿de acuerdo? Por eso no ponemos ahí, digamos, a una helada, ¿no? ¿De acuerdo? Aún de repente, digamos, una nevada, ¿no? Tampoco, porque no estamos en las zonas altoandinas. Entonces, ¿cuáles son los peligros a los que esté expuesta mi localidad? Ya, ahí vemos en la figurita naturales un sismo, ¿no? Acá está el 1, ¿de acuerdo? 2 es un huaico, ¿no? Que a causa de las intensas lluvias van a generar que de las partes altas hagan desprendimiento de materiales y esos se deslicen a las partes bajas, ¿no? Atrayendo una gran cantidad de rocas y otros elementos productos de esos deslizamientos o desprendimiento de las partes altas. El otro son las inundaciones, ¿no? Que acá están, ¿no? Provocados también puede ser por un huaico. El otro 4 son los deslizamientos, ¿no? Que está acá, de las zonas medias de los cerros. Y otro más es el número 5, que es el tsunami, ¿no? Que es propio y típico también de nuestra zona costera, ¿no? Que estamos pegados al mar. Y en los tecnológicos encontramos el número 6, un incendio urbano, ¿no? Acá se ve un incendio urbano. Y eso lo hemos podido experimentar, ¿no? También en las zonas de Ventaní y Pachacute, ¿no? Cuando han habido incendios, ¿no? Que generan también un peligro, ¿no? ¿De acuerdo? Y un desastre a esa zona. El otro también es un incendio forestal, ¿no? Que está acá, que es la quema de extensas áreas de bosque. Y el otro son 8, ¿no? Las explosiones, ¿no? Que acá están, ¿no? Que puede ser producto, digamos, ¿no? Como allá en Ventanilla, en Pachacute, hay zonas de fábrica, ¿no? Y que posiblemente de repente por trabajar con material altamente inflamable, se producen estas explosiones, ¿no? Generando también un desastre, ¿de acuerdo? Entonces, esto es básicamente para las zonas que, digamos, vivimos cerca al mar, ¿no? A las zonas costeras. Entonces, ¿cuál es la situación de vulnerabilidad de nuestro país? ¿Qué es una situación de vulnerabilidad? Dice que para que exista una situación de vulnerabilidad son necesarios 2 elementos básicos. Uno, el elemento vulnerable, cómo está construido una vivienda, su ubicación, de repente el acceso, ¿no? A un lugar, ¿no? Etcétera. Y la amenaza que es la posibilidad de un sismo, de un huaico, ¿no? Dentro de esto van a haber tipos de vulnerabilidad, ¿no? Una es la física, ¿no? Que tiene que ver con la construcción o edificación de repente de una vivienda, ¿no? Acá vemos un ejemplo, ¿no? Esta vivienda está
hecha, ¿no?, de un material no adecuado, no para la habitabilidad de personas. El otro también es la vulnerabilidad ambiental o ecológica. Es que quiere decir que esta vivienda ha sido construida, digamos, en una zona que donde no debería hacerse una construcción o una habitación, ¿no?, o una vivienda. Porque imagínense, no está en la falda de un cerro, ¿no?, y que un desprendimiento puede, digamos, aplastar esa vivienda. El otro es la vulnerabilidad económica, ¿no?, que tiene que ver con los niveles de pobreza de la población, ¿no?, donde vemos que muchas de nuestras viviendas no tienen acceso a los servicios básicos, como en este caso el agua, ¿no? El otro es la vulnerabilidad social, ¿no?, que tiene que ver con el nivel de organización de la sociedad para enfrentar, digamos, un desastre provocado por un fenómeno natural, ¿no? Y acá se ve, ¿no?, un nivel de organización. Ahora, ¿qué es la gestión de riesgos? Dice que la gestión de riesgo es un proceso para reducir las condiciones de riesgo en la población. Requiere identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas con el objeto de emprender acciones correctivas o preventivas. ¿De acuerdo? Esto ya lo vamos a desarrollar en la próxima sesión debido a que tenemos que también, ¿no?, ver de qué forma podemos prevenir que ante la eventualidad de un fenómeno natural, en este caso lo más recurrente es un sismo, podamos enfrentar, digamos, la posibilidad mínima, ¿no?, de un desastre. ¿Cuáles son las etapas de la gestión de riesgo? La primera es la prevención, la segunda es la mitigación de desastres, la tercera es la respuesta inmediata, la cuarta es la rehabilitación y por último es la reconstrucción. ¿De acuerdo, chicos? Eso ya lo vamos a tratar en la próxima clase. Ahora, acá vemos un extracto del diario Gestión donde hace referencia a cuáles serían los distritos más vulnerables de darse un sismo de alta intensidad. Y acá hace referencia al distrito donde viven ustedes, chicos, Ventanilla o Pachacútec Ventanilla, ¿de acuerdo? Entonces ustedes le van a dar una lectura, un análisis y van a responder a una pregunta que está en la actividad, ¿de acuerdo? Acá hace la explicación de cuáles serían los distritos más vulnerables ante una eventualidad de un sismo de alta intensidad de más de 8, acá dice de 8.5, y por qué estos distritos son vulnerables, ¿no?, o por qué tienen alta vulnerabilidad. Bien, ahora vas a resolver la actividad siguiente, ¿no? Vas a responder como siempre en dos bloques. La primera es según la imagen que se explicaba al comienzo. La imagen 1, ¿no?, principales peligros de origen natural o por acción humana, donde está ese dibujito, ¿no? ¿Cuáles constituyen un peligro para tu localidad o lugar donde vives? ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a donde vives, en este caso en Pachacútec, vas a escoger, ¿no?, cuáles crees que son los peligros que pueden afectar a tu localidad, ¿no? Entonces, ahí hemos mencionado 8, ¿no? 5 de origen natural y 3 de origen inducido o provocado por el ser humano, ¿no? Entonces, de esos 8, elige cuáles crees que constituyen un peligro para tu localidad o el lugar donde vives. 2, vas a elaborar el siguiente cuadro en una hoja, ¿no?, o en tu cuaderno y vas a completar según lo indicado, ¿no? Tipo de vulnerabilidad física, ¿por qué? Según tu lugar donde vives. Por ejemplo, yo puedo decir acá, la mayoría, o digamos, por donde vivo, la mayoría de casas son hechas de madera o de repente de ternil, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de vulnerabilidad ante el peligro de ¿qué? De un terremoto, ¿no? Y por eso se caen. Y así, ¿no? De repente ahí puedes decir, ¿no? De repente esa vivienda está, digamos, en un suelo no tan firme o tan duro. Entonces ahí vas completando tú, digamos, según el tipo de vulnerabilidad y de acuerdo al lugar donde vives. Y el tercero es según el diario de gestión. Y la segunda parte es sobre la investigación y desarrollo de algunas preguntas. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Espero que les haya gustado el tema. Nos vemos hasta la próxima y